Esta es la tercera parte del cultivo in vitro de semillas de orquídea, charla que se dictó en la Sociedad Colombiana de Orquidología en la ciudad de Medellín el mes de mayo. En esta tercera parte vamos a tocar el tema de la siembra, desde la semilla hasta el momento en que sacamos la plántula para nuestros cultivos, bien sea invernaderos o áreas de cultivo. En la primera charla que estuvimos analizando la semilla, miramos cómo ésta viene encapsulada y cómo la cápsula puede abrirse o permanecer cerrada cuando la vamos a sembrar. Quiero reiterar que es más recomendable sembrarla desde la cápsula sin que ésta se haya abierto. Primero, para evitar la dormancia que tocábamos en la sección 1, y por otro lado, porque es mucho más fácil de esterilizar, y la asepsia es el tema que más nos va a importar en esta tercera parte, porque es el mayor enemigo que tenemos en los cultivos in vitro. Básicamente tenemos que desinfectar todo. Algo lo hacemos con el autoclave como lo vimos en la sección 2, pero es importante desinfectar las superficies de los frascos. Si no tenemos una cámara especializada que se conoce como cámara de aire laminar, debemos desinfectar nuestra cajita donde vamos a cultivar. Y aunque existen diferentes formas de desinfección, dos que tenemos muy a la mano son el cloro, que se conoce como blanqueador de uso doméstico. Normalmente viene en concentraciones cercanas al 5%. Y las sales de amonio cuaternario, que se han venido poniendo de moda recientemente y que en este momento disponemos de una que es de muy buena calidad y tiene una ventaja enorme, y es su alta concentración, que es el Pursue, es de Amway. Pues con unas pocas gotas por litro se tiene. Cualquiera de los dos es supremamente bueno. El Clorox o blanqueador o cualquiera de estos de cloro tiene una gran ventaja a la hora de utilizarlo y de su eficiencia, pero presenta algunas desventajas. Afecta la madera, afecta los tejidos de algodón y en general los tejidos de toda la ropa. No solo los destiñe, sino que si está muy concentrado puede llegar a deshacer el material. Es muy económico y de muy fácil utilización. Un método que es utilizado especialmente cuando existen las cámaras de siembra especializadas como la de aire laminar, que no es el caso al que nos estamos refiriendo en esta charla, es posible y muy eficiente desinfectar con luz ultravioleta. Luz ultravioleta de una longitud de onda muy pequeña. Es muy buen germicida, pero tiene problemas cuando la persona que lo utiliza no tiene preparación adecuada, pues afecta la piel y no lo podemos mirar, nos puede producir retinitis. Es decir, hay que usarlo sin tener contacto con él de ninguna clase, y muy especialmente en nuestras casas donde puede haber niños, mascotas. Sería muy perjudicial pues que el gato se metiera debajo de esto, porque puede producir hasta cáncer. Entonces yo no lo recomiendo. Estas son las concentraciones para la solución esterilizante. Es importante que la demos de 5 a 10 minutos. No es muy recomendable pasarnos mucho en el tiempo, mucho más si estamos esterilizando con cloro, porque podríamos empezar a afectar las semillas. En la solución de cloro, si es al 5% la concentración, eso termina equivaliendo a las concentraciones de cloro que aparecen en el gráfico. Usamos una parte de cloros o de blanqueador o de solución de cloro por 9 partes de agua. Lo primero es que planteemos la posibilidad de trabajar con la semilla encapsulada. La sumergimos en la solución esterilizante de 5 a 10 minutos. Luego la sacamos, la dejamos gotear un poco para que no estemos regando esta solución, especialmente para que no caiga sobre las semillas, que seque, y la pasamos al sitio de cultivo. Otra opción es que la sumerjamos en alcohol y la flameemos. Aquí hay que tener un poco más de cuidado, no puede ser una cantidad muy exagerada de alcohol porque la puede quemar, y además debemos tener en cuenta que los alcoholes que contienen metanol, cuando se queman, producen gases tóxicos. Entonces no debemos utilizar alcoholes con metanol. En este caso usamos alcohol
de farmacéutico común y corriente o alcohol industrial del que se usa para mecheros. Muchas veces necesitamos guardar la semilla. Por ejemplo, hacemos una siembra, pero es muy bueno que tengamos semilla guardada por si esa siembra se nos contamina toda, podamos volver a hacer otra siembra. Pero las semillas tienden a hidratarse y a generar hongos muy fácil. Entonces, una forma de hacerlo es mantenerlo en un medio seco, que esté cercano al 13% de humedad. Una muy buena forma de hacerlo caseramente es tener un frasco de tapa hermética, esos que se usan para dulces o para azúcar en la cocina, y llenarlo con arroz tostado. Tostamos el arroz y cuando todavía está caliente lo metemos en el frasco y lo tapamos. Este arroz tostado se deshidrata con el calor, por eso lo debemos pasar todavía caliente, porque si lo dejamos enfriar empieza a hidratarse nuevamente. Ponemos encima una pequeña caja de Petri abierta, pues decir un solo lado de la caja de Petri, y allí colocamos las semillas. Es importante que la capa de semillas sea delgada para que alcance a evaporarse el agua que la va a absorber el arroz. Muy importante que no utilicemos desecantes como el sílica gel, pues estos son muchísimo más eficientes y esa eficiencia hace que se seque tanto que puede llegar a matar las semillas. Por este método podemos guardar bastante tiempo las semillas, 2 semanas, 3 semanas, su tiempo más que suficiente para saber si nuestra siembra se contaminó o no se contaminó. O incluso si es que las queremos guardar mucho más tiempo, hacemos un buen secado del arroz, metemos las semillas y guardamos en la nevera, donde ahí sí podemos manejarlo por varios meses. No hay una tabla específica de cuánto tiempo, pero conozco casos de semillas sembradas con 6 meses de guardadas en la nevera por este método. Si la cápsula está abierta, ya los hongos han empezado a colonizar, es algo que ocurre muy rápido. En el caso de esta cápsula, ven por ejemplo que en la punta ya hay hongos, de manera que aquí vamos a tener que desinfectar ya no la cápsula, sino semilla por semilla. Lo primero que hacemos es sacar las semillas, tratando de que estén lo menos aglutinadas posible, es decir, que no formen nudos, sino que estén sueltas. Una pequeña cajita de plástico puede servir, pero creo que una caja de Petri es algo muy útil en el sistema de cultivo. Y una primera opción que propongo es utilizar el papel de filtro de los filtros que se utilizan para colar el café. Se corta un rectángulo de este papel y ese rectángulo se dobla de la manera que aparece a la izquierda de la imagen, cuidando que en la parte de arriba quede una pestaña que sea doblada sobre el papel una vez este se cierre. Aquí tenemos la forma del doblaje. Se echan las semillas en el centro, primero se dobla, luego se cierran los pliegues de los lados como si fuera una ventana y se cierra finalmente con un gancho de grapadora de escritorio de oficina, como vemos al lado derecho. Muy importante marcar qué es lo que tenemos allí. Tenemos una solución, en este caso vamos a usar la solución de cloro. Esta se disuelve de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente y se sumerge el sobrecito de semillas en el papel de filtro de manera que quede perfectamente humedecido. Se deja un ratico para que humedezca muy bien y luego se agita vigorosamente, cuidando eso sí de no reventar el papel, pero asegurándonos de que entre perfectamente el medio esterilizante hasta las semillas. Más o menos un proceso de unos 10 minutos y se saca de allí luego de darle varios lavados con agua destilada que debemos haber esterilizado en el autoclave, porque el agua destilada puede tener contaminantes, entonces la esterilizamos y esa nos va a servir para hacer los lavados. Es recomendable hacer siquiera de 8 a 10 lavados del sobre. Otro método que es muy recomendable y mucho más fácil que el del sobre es tomar una jeringa, aplicarle un copo de algodón que va en la parte inferior. Allí se echan las semillas, se tapa con el émbolo y aspiramos la solución esterilizante. Una vez ha entrado suficiente cantidad de solución, agitamos vigorosamente la jeringa para asegurarnos que el material esterilizante toque todas las semillas. Aquí no es tan crítico el proceso de agitación porque como las semillas son las que están en contacto directo con el líquido, a diferencia del método del sobre donde tenemos el papel de filtro de por medio,
podemos asegurarnos de que hay una más eficiente desinfección y conseguir que todas las semillas estén en contacto con él. Una vez han pasado los 7 minutos, digamos, de esterilización, que es un buen tiempo para esta jeringa, extraemos el material esterilizante, lo hacemos apretando el émbolo de la jeringa y procedemos a empezar un proceso de lavado que también hacemos con agua esterilizada, agua que previamente fue destilada, y que metemos una de estas botellitas en el autoclave para que la tengamos estéril, porque una cosa es que esté destilada y otra cosa es que esté estéril. El agua destilada puede contener hongos, puede contener bacterias, entonces es bueno que la hayamos esterilizado en el autoclave. Es recomendable que sean siquiera unos 10 enjuagues con el agua, y yo personalmente prefiero hacer estos enjuagues dentro de la cámara donde voy a hacer la siembra. Las cámaras pueden ser de diferentes tipos. La hay muy especializada, que es la que usan los laboratorios, que consiste en un sistema de aire que es filtrado y que su flujo hace que siempre el aire que es esterilizado salga de la cámara. Se conoce como cámara de flujo laminar, y que no vamos a tocar acá porque no es el caso del cultivo casero. O las cámaras de vidrio o acrílico. Yo personalmente prefiero las de acrílico, son menos riesgosas, a las que le hacemos un par de huecos y allí le ponemos unos guantes. Para mí es el sistema ideal. Esta cámara recomiendo que tenga en la parte de abajo un vidrio para que todo lo que regamos quede sobre ese vidrio y no afecte, por ejemplo, el cloro si la tenemos sobre madera, o que no tengamos pinturas que se nos pueden disolver, en fin. Los huecos para los guantes deben ser lo suficientemente amplios para que podamos usar guantes industriales de los que son muy largos y eso nos permita llegar hasta el fondo de la cámara. En este caso es una cámara de un tamaño bueno, tiene 90 centímetros de largo por 45 centímetros de alto y 60 centímetros de profundidad, pero pueden ser cámaras mucho más pequeñas. Algunos utilizan peceras a las que le mandan a hacer los huecos, pero el vidrio tiene el grave problema de que si se llega a quebrar nos puede producir daño tanto en el equipo como a nosotros. Otro método que es fácil de implementar es el de utilizar bolsas plásticas. Le ponemos en la punta los frascos, metemos la semilla y trabajamos bien esterilizado. Es un método muy sencillo que puede implementar cualquiera en su casa, que requiere un poco más de asepsia porque tiene un lado destapado. Aquí debemos tratar de no generar corrientes de aire hacia adentro, sobre todo con la respiración. Entonces usamos una mascarilla para que nuestra respiración no genere circulación de aire. Un método que utilizaban mucho antes era el del mismo autoclave o una olla con agua, una rejilla, y generar ebullición. El vapor de agua que está saliendo permanentemente mantiene estéril el medio. Lo único es que hay que trabajar con unas pinzas o unas pequeñas varillas muy largas para no quemarnos con el vapor, y fuera de eso hay que sacar y meter inmediatamente en el frasco las plántulas porque si las dejamos al vapor pues van a perecer. Un pequeño listado de las cosas que recomiendo que tengamos cuando vamos a sembrar son algunos frascos esterilizados que yo envuelvo en papel de aluminio antes de meter al autoclave para que no entren en contacto con el aire en el proceso de pasarlas del autoclave a la cámara. A la derecha ven la botella de agua destilada que fue esterilizada. Un atomizador que contiene el esterilizante que usamos para la cámara. La cámara la debemos esterilizar supremamente bien. Para eso yo, por ejemplo, atomizo con blanqueador, con Clorox, 2-3 horas antes de la siembra, asegurándome de que el Clorox entre en contacto con todas las áreas de la cámara. Peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, que es muy bueno para esterilizar nuestras herramientas y asegurarnos de que las tapas queden bien estériles
ponerle al algodón que lleva la tapa una gotica de agua oxigenada, en fin. Y nuestras herramientas de cultivo, cada uno se va adaptando a las que mejor necesite. Es muy bueno tener herramientas de odontología a las cuales se les pueden hacer pequeñas adaptaciones. Cualquier joyero nos puede soldar unas pequeñas varillitas de tuxteno. Es importante que lo que le pongamos resista el calor porque vamos a flamearlo. Un vidrio de reloj o una caja de Petri o algo plano, si no lo tenemos, puede ser una pequeña coquita de hornear de las Pyrex que se utiliza para hacer postres o tortas horneadas en la casa. Todo esto lo debemos haber pasado por el autoclave. Y un mechero que nos va a servir para flamear y esterilizar. En este caso aparece un esterilizador especializado para este tipo de herramienta. Los hay de laboratorio que son muy costosos. Ahora vamos a tratar un poco ese punto. Las herramientas de odontología tal cual nos funcionan. O con varillas de aluminio o de acero inoxidable podemos mandar a hacer también unas pequeñas asadones, tenedores, cucharas que nos sirvan para el proceso de mover semillas o plántulas. Les hablaba del esterilizador especializado. Este esterilizador no es de laboratorio, es un esterilizador que se saca para las peluquerías, para aquellos sitios donde se hacen trabajos de belleza, evitando que las tijeras y demás elementos estén contaminados, y esto lo hace de muy bajo costo comparado con los de laboratorio. Y la otra opción es el mechero de Bunsen o el mechero de alcohol, mechero de gas o de alcohol, cualquiera de los dos. Este mechero es muy bueno para esterilizar, pero tiene un problema serio. Y es que como estamos en una cámara que está cerrada, si lo dejamos prendido mucho rato consume todo el oxígeno y no nos vuelve a dejar que encienda la llama. Por lo tanto, se enciende, se esteriliza y se apaga lo más rápido que se pueda. Debemos tener goteros que nos van a servir para esparcir bien las semillas en un poco de líquido o para sacar líquidos excedentes en los medios. Una vez tenemos todo esto, entonces procedemos a meter las semillas a la cámara de cultivo. Lo hacemos bien sea en la jeringa o en el sobre, y utilizando una pequeña cucharita o una palita. Las curetas de odontología son muy buenas, que son unas cucharitas pequeñas. Tomamos con un poquito del agua esterilizada con la que hicimos los lavados, tomamos semillas y las pasamos al medio de cultivo. El otro método es que lo hagamos a través de un gotero. Tomamos un poco de agua con el gotero que contenga las semillas y lo echamos en el medio. Debemos asegurarnos que no queden semillas aglutinadas en grandes masas, porque van a formarnos grumos en donde van a germinar plántulas enredadas unas en otras y después va a ser muy difícil. La tapa, que tiene el respiradero con algodón, todo esto fue esterilizado previamente, entonces ya no tenemos que cuidarnos de esterilizarlo, pero en el momento de ponerla es recomendable flamear la tapa para que matemos los pocos contaminantes, si es que llegan a ver que pueden haber estado donde pusimos la tapa mientras sembrábamos, y le echemos una gota de agua oxigenada de peróxido de hidrógeno al algodón. A esta tapa la tapamos además con papel de aluminio, y sobre el papel de aluminio le ponemos vinilo. Vinilo del que venden para el uso de cocina, pero yo suelo cortarlo. Compro vinilo común y corriente y con una navaja o un cuchillo afilado lo corto en pequeños cilindros para que nos dé el ancho que estamos necesitando. Un punto que es vital es que llevemos registros de todo, no solamente de qué concentración usamos, qué medio de cultivo estamos utilizando, en qué fecha lo hicimos, sino de las semillas, de su procedencia, de dónde vino la planta, de el número o el nombre que le tenemos en nuestro cultivo, porque no hay nada más grave que tener una bella colección de plántulas que no sabemos qué son. La semilla, que veíamos en el capítulo primero de semillas, que tienen que tener un embrión para ser fértiles, si hacemos una de las siembras en la caja de Petri, como lo recomendaba en la sección de medios, vamos a poderla estar mirando y vamos a ver que rápidamente, en 10, 12 días, empieza un proceso de germinación en donde ese embrión llena totalmente la malla y empieza a expandirla. Esto todavía es un embrión en crecimiento hasta que revienta y produce una pequeña puntita como si fuera un tallo
Ya en este momento no lo llamamos embrión, ahora esto se llama protocormo. Estos protocormos empiezan el proceso de diferenciación, en donde unas células van a especializarse en hojas, otras van a especializarse en raíces, y el protocormo, que forma una mórula, como una especie de mora de muchos protocormos, llega un momento en el cual produce una hoja. En el momento que empieza a producir la hoja ya empezó el proceso de crecimiento. Aquí debemos esperar a que crezcan un poco para que las hojas ya tengan un centímetro o algo así, y ahí debemos entonces tomar de aquellas que ya han logrado ese crecimiento, no todas crecen al mismo tiempo, las que ya tienen hojitas diferenciadas, y pasarlas a un medio de replante, a un medio que ya es de crecimiento, ya no es de germinación. Este medio se caracteriza porque tiene adicionadas cosas como extracto de banana, extracto de coco, extracto de piña, algunas veces algunas hormonas. Aquí va a crecer muchísimo más rápido y mucho más eficientemente la plántula. Hacemos este trasplante ahora tomando un medio de replante que se arregla de la misma manera que se arregla el de germinación, se esteriliza de la misma manera, y vamos a pasar al proceso de siembra exactamente igual, con la diferencia de que aquí ya no estamos sembrando semillas, sino que estamos pasando de un frasco a otro. Este proceso tiene también que ser cuidadosamente esterilizado para evitar cualquier contaminación, que ahora es más grave todavía que en las semillas, y dejamos que la plántula crezca en condiciones de temperatura ambiente más o menos estable hasta que ya llega a un tamaño que consideramos que puede ser sacada del frasco. La llevamos a un medio externo. Este proceso es delicado, pues la planta ha crecido todo el tiempo en medio aséptico, por lo tanto debemos darle a la plántula un pequeño tratamiento con un fungicida eficiente que no sea muy fuerte, y lavarle muy bien todo el agar. Lo sembramos en una mezcla de pino pátula con carbón y un poco de icopor, supremamente pequeño, que además no tenga polvo. Eso quiere decir que cuando lo sacamos lo debemos zarandear en un sedazo para que bote el polvo. Lo esterilizamos y lo debemos dejar siquiera de un día para otro en presencia de agua, porque este es un medio, especialmente el pino pátula, se demora en hidratarse y no debe estar deshidratado porque va a deshidratar la planta. Entonces, que esté muy bien mojado. Lo sembramos. Yo personalmente todavía prefiero el método antiguo de mantenerlo el primer tiempo en una cámara cerrada. Podemos utilizar bandejas o cajas plásticas. Muchos cultivadores lo sacan ya directamente al invernadero, pero creo que para hacer eso hay que tener un invernadero muy bien controlado. Para el que está empezando es mejor que lo saque a este método, porque cuando lo tenemos cerrado podemos controlar la humedad relativa, evitando deshidrataciones. Todas las plántulas deben estar marcadas, y ya una vez han crecido lo suficiente y sobre todo las hojas han adquirido el carácter coriáceo que las hace un poco fuertes, donde vemos que ya la clorofila está trabajando, ya las podemos sacar más fácilmente al medio externo, cuidando siempre que no haya deshidratación, y empezar un proceso de crecimiento, con la esperanza de que en un tiempo largo, unos 3 años, 4 años, vamos a tener una primera florescencia que nos brinde la satisfacción de todo el tiempo que le hemos trabajado. Espero que con estos 3 capítulos, aquellos que quieren iniciarse en el mundo del cultivo de semillas de orquídea puedan hacerlo. Cualquier consulta que quieran hacer, no solo yo, sino muchos de los cultivadores especializados de la Sociedad Colombiana de Orquidología, sé que a través de esta web estarán dispuestos a resolverlo. No duden en escribir www.sco.org.co, Sociedad Colombiana de Orquidología, donde les podemos colaborar en las dudas que se les presente.